Un saludo muy cordial para los señores cadetes de primer año de la Escuela Naval, año 2020, primer término. Bueno, pues vamos a hacer un repaso a través de YouTube y el cadete encargado de la Oficina de Ética y Valores Morales, cadete oficial Galantini, sirve de enlace para comunicarnos de cualquier tema. Señores cadetes, no es por nada en esta época de pandemia en la que nos hemos visto todos en el universo mundo en unas circunstancias nuevas que nunca han existido y que muchos opinan que va a dar un cambio vertiginoso en el modo de vivir, en el modo de organizar las cosas. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es caer en una pandemia intelectual y a grandes males, grandes remedios. Por lo tanto, vamos a tomar la iniciativa de repasar este curso. Ustedes tienen que se les repartió el syllabus, donde aparece cada uno de los temas. Y después se les repartió cuestiones filosóficas de actualidad que recomendamos tenerlos siempre en clase. Entonces vamos a hacer una recapitulación de todo. No sé, voy a hacer una grabación primera de 1 hora y después intentaré otra hora más. Y lo vamos a mandar por YouTube, por lo tanto podrán ustedes encontrar el link y poder repasar cómo era antiguamente. Digo antiguamente, el año 98 se hizo un tendido del edificio Giese al edificio Grau, se levantó el campo de maniobras y cada cadete tenía fibra óptica para tener su punto de internet. Pero ahora, ya con estos cambios, eso hace 20 y tantos años, ha habido una proyección exponencial en el avance. Nuestro curso se llama Filosofía y dice así en la sumilla: es una asignatura que pertenece a la formación general área de ciencias humanas, de naturaleza teórico-práctico, y su propósito es relacionar los valores con la actitud del hombre. Vamos a ver qué quiere decir este curso de filosofía, porque vamos a repasar todo, porque por muy buena voluntad que ustedes tengan, pienso que es muy difícil que hayan podido repasar o recordar todo el tema desde que se interrumpieron las clases. Tanto así que yo salí de mi oficina dejando los sílabos y dejando los estados de fuerza y los listines. Pero en fin, vamos acomodándose a esas circunstancias nuevas. Entonces, la unidad didáctica dice: yo les he recomendado a ustedes que tengan en clase sus documentos, tanto entre las cuestiones filosóficas de actualidad como el de la sumilla propia de la asignatura, que se amplía con el otro documento. Entonces empieza diciendo: asume la importancia y la aplicación de la asignatura en la vida profesional y personal. Efectivamente, si esta es una asignatura filosófica, filosofía es el amor a la sabiduría, y quiero repetirles que la filosofía es una ciencia. Yo me acuerdo hace muchos años, muchísimos años, en la Universidad de Piura, recuerdo que unos señores, ahora que ya son papás e incluso abuelos, llegaron a su primera clase de filosofía con una distinguida doctora, Luz González Humeres, que había sido mi profesora también en la universidad. Y al salir de clase veo que se me acercan unos alumnos, unos cachimbos, pero la doctora no ha filosofado. Estoy hablando del año 78. No ha filosofado, y digo, qué cosa que tiene que hacer la doctora para filosofar. Entonces, como las palabras están ahora un poco complicadas, filosofía, una cosa así misteriosa, como si fuera, pues, no sé, una cosa mística, o una cosa de hipnosis, o una cosa de yoga. Entonces, gente joven, un cachimbo pues tiene 16, 17 años, ¿no? Entonces no se le da la consideración propia que tiene la palabra, la filosofía. Ese es un problema, señores cadetes. Hoy en día no se habla con propiedad. Hoy en día uno no sabe el significado de las palabras. No sé si ha sido con ustedes u otros años, cuando de repente
alguien me estaba diciendo una frase, digo, a ver, cadete, hable con propiedad. Recuerden que les he dicho, por ejemplo, a ver, conjugue el presente, el indicativo del verbo tener. Y muy difícil. No digo que la culpa sea de ustedes, la culpa sea de la escuela. Esto es el resultado de una secundaria que no voy a juzgar, pero que un cadete de primer año que ya pasó de aspirante y llega a primer año, yo digo, a ver, conjugue el presente, el indicativo del verbo amar. Claro, es que alguno de ustedes me dijo, es que, ¿qué cosa quiere decir conjugar? Entonces a mí ya me preocupa cuando la gente que llega a la punta tiene unas deficiencias, unas ausencias. Yo tenía en mi anterior oficina, en la División de Ética y Moral, ahora se llama Oficina de Valores Éticos y Moral, tenía un letrerito que decía, leer sin comprender es tan grave como no saber leer. Entonces, cuando uno habla y no sabe qué está hablando, es un poco complicado. Filosofía es una ciencia, como las matemáticas. Y como toda ciencia, hay una definición para una ciencia. La ciencia es un conocimiento cierto por sus causas. Conocimiento cierto por sus causas. Es decir, que toda ciencia estudia la relación fundamental en la realidad misma, causa-efecto, causa-efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, por contarles que ustedes han sabido ya por cultura general, hubo un médico, biólogo francés en el siglo XIX, Louis Pasteur, que hizo un experimento y en una botella puso caldo de carne y lo tapó. Y al poco tiempo había gusanos dentro. Entonces hubo personas que dijeron, entonces existe la generación espontánea. Como que de la nada salieron los gusanos. Y Pasteur dijo, no. Aquí de algún lado han aparecido unos microorganismos que no hemos visto. Y efectivamente no estaba muy desarrollada la tecnología de usar lupas, ni microscopios, ni telescopios. Hay un libro de Umberto Eco, muy grato de leer, incluso me parece que hay una película, El nombre de la rosa, cuando Guillermo de Baskerville, en el siglo XII, XIII, tenía unas lupas para leer y se quedaban perplejos, ¿no? Bueno, pues el hecho es que la filosofía es una ciencia y Pasteur puso en funcionamiento la ciencia de lo microscópico. Microbios en griego es vida pequeñita. Por lo tanto, con el microscopio se podía ver algunos elementos vivos que aunque ya había sido hervido el caldo, pero después aparecieron eso. Entonces Pasteur de arranque dijo, no existe la generación espontánea, algo tiene que haber pasado. Y se dio cuenta Pasteur que hirviendo, por ejemplo, la leche tantas veces a tantos grados, pues toda la posibilidad de contraer algún microorganismo que produjera algo negativo desaparecía. Como alguien me dijo, de ahí viene la palabra pasteurización, sí, efectivamente. Bien. Entonces la ciencia es un conocimiento cierto por sus causas. Y toda ciencia tiene un objeto. Digamos algunas ciencias. La ciencia médica es un conocimiento cierto por sus causas. ¿Cuál es el objeto de la ciencia médica? No son las enfermedades. El objeto de la ciencia médica es la salud humana. Hablo de medicina humana. La salud humana. Y por eso es que después de estudiar el cuerpo como realmente es, en toda su dimensión, no solamente fisiológica, anatómica, endocrinológica, cerebral, cardíaca, etc. Después de estudiar cómo las cosas son, el médico estudia cuando algo está enfermo. Primero habrá estudiado profundamente en endocrinología, que es el hígado. Y después de saber qué es el hígado, podrá estudiar las enfermedades del hígado, la hepatitis, por ejemplo, la cirrosis. La ciencia médica. La ciencia médica es esto, la salud humana. Y vamos a decir, las matemáticas también es una ciencia. Alguien me dijo que el objeto de las matemáticas es estudiar los números. No, pues, ¿y qué son los números? No sé si números romanos, números arábigos,
¿Cuál es el objeto de la ciencia matemática? ¿Qué estudia la ciencia matemática? La ciencia matemática estudia cantidades, porque el ser es uno y múltiple. Si hay uno, hay dos, es porque hay uno. Y por lo tanto, los números expresan cantidades. ¿Y cantidades de qué? De cosas muy variadas. Cantidades de velocidad, cantidades de calor, cantidades de peso, etc. Y que se expresa con números. Pero sí, el objeto de las matemáticas es estudiar cantidades. Y así todas las ciencias tienen, pues, ¿no?, un objeto y un modo. La filosofía es una ciencia. Etimológicamente, la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Es una ciencia que observa y estudia la realidad. Amor a la sabiduría quiere decir en griego filosofía. Estudia la realidad. Vamos a ponernos de acuerdo ahorita en un tema que ya se los he enseñado alguna vez en clase, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la realidad y la verdad. Entonces, yo aquí encima de mi mesa tengo algunas cositas. Aparte de los papeles, tengo, por ejemplo, un libro que estoy leyendo ahora, un libro muy bueno, John Henry Newman. Entonces, este libro es algo real. Y si ustedes quieren saber, ¿y qué es lo que tiene el Padre Oviedo en las manos? La verdad es que tiene un libro de John Henry Newman. Esto es real, y cuando ustedes coinciden y dicen, sí, tiene un libro de John Henry Newman, es verdad. Si de repente ustedes ahorita tienen ahí en la billetera una cantidad de plata, poca, mucha, lo que fuera, eso es real. Y cuando comprobamos cuánto hay, eso es verdad. Por lo tanto, realidad y verdad no son dos cosas sinónimas. La realidad es lo que es en sí, sin mí. Repito, la realidad de res realitas es lo que es en sí, sin mí. Por ejemplo, cada uno de ustedes y yo tiene un peso exacto, ni más ni menos. Eso es real. Pero si yo me peso en 3 balanzas distintas y tienen 3 pesos distintos, sería absurdo decir, a ver, vamos a sumar 70 más 30 más 50, 150, dividimos entre 3. No, pues así no es. Si 3 balanzas dan 3 pesos distintos, que es algo real lo que pesa mi cuerpo, es que no puede ser, ¿no?, que pese 40, que pese 70 y que pese 80. Y el más absurdo sería, a ver, vamos a sacar un promedio de los pesos que arrojan las 3 balanzas. La realidad es en sí, sin mí. La cantidad de plata que cada uno de ustedes tiene en la billetera es un real. Y cuando comprobamos cuánta plata hay, eso es verdad. Por lo tanto, todas las ciencias, todas estudian la realidad en sí. La realidad en sí. Y más bien, ese aspecto de realidad es apreciado por la inteligencia. Podríamos decir que lo que ustedes tienen en el gimnasio, que nunca se me ha ocurrido hacer, esos cabos que hay de soga por los que uno va subiendo, a base de fuerza en los brazos. Digamos que ese cabo es la realidad. Y la fuerza en los brazos es la inteligencia que uno va aprehendiendo la realidad. Yo les he contado varias veces la situación de un señor técnico supervisor de primera, asesor maestro de la escuela en su momento. Ahorita no voy a decir su nombre, ya se lo dije en un momento, y sí pienso invitarlo en algún momento a conversar con ustedes y con todo el batallón. Pues este técnico, cuando era técnico asesor maestro de la escuela naval, vino a mi oficina en el edificio Grau y me saludó, un señor bajito. Como ustedes saben muy bien, un técnico supervisor de primera, si fuera oficial, sería vicealmirante. Y me dice en alemán si podíamos conversar un rato. Ah, ¿cómo no? Entonces, muy sorprendido que el técnico hablaba alemán muy bien. Y después de un rato me dice, ¿y podríamos seguir en inglés? Ah, ¿cómo no? Y entonces digo, súper, ¿y usted? ¿Cómo? ¿De dónde salió el alemán? ¿De dónde salió el inglés? Y me decía que cuando él salió del CITEN, era oficial de mar 3, ABA y submarinista. Él quería ser submarinista y en sus francos
¿De qué edad tendrá pues un muchacho recién salido del CITEN o M3? Será 21, 22, más jóvenes, ¿no? De repente habrá alguno de 18 que haya entrado de 15 años, pero en fin, 20, 21, 22, 23, un OM3. Pues ese señor se dedicó a estudiar alemán y después se calificó submarinista. Y también aprendió inglés, también era ABA, abastecimiento. Y el señor, por sus méritos, por sus conocimientos, pudo estar en Alemania un tiempo. Y me daba mucho gusto saber que su hijo varón trabaja en San Francisco, en una empresa para lo que él había estudiado, y su hija mujer vive en Bruselas, en Bélgica, casada y tiene un cargo de contabilidad y de finanzas en Bruselas. Qué gusto más grande para el técnico supervisor de primera que sus hijos, uno en San Francisco y la hija en Bruselas. Bien, retomando lo que estamos hablando, la filosofía estudia la realidad. Hay que saber observar la realidad. Y hay instrumentos que uno tiene para conocer la realidad. El primero de todos es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de establecer nexos causales con mayor profundidad en el menor tiempo posible. Una vez pregunté, estando en el Cusco, por qué era muy difícil hacer arroz graneado como en Lima, en el Cusco. También pasa en Arequipa. Más en el Cusco, que creo que está a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Y entonces yo, que soy hombre de letras, no soy de números ni de física ni de esas cosas, pero la curiosidad está. Es que aquí el agua hierve a 60 grados. Entonces, primera cosa que me vino a la cabeza, o sea que el agua no hierve a 100 grados en todas partes. Tengo que explicar, no es por la presión atmosférica, que, en fin, que era por la presión que el agua hervía, es decir, pasaba del estado del líquido, ebullición y gaseoso, vapor, a 60 grados. Entonces era muy difícil hacer arroz en el Cusco porque salía medio más ojotudo, no salía bien. El hecho es que todas las cosas tienen una explicación. Ya habíamos empezado a estudiar algunos temas que nos tienen que servir para ubicarnos, ¿no? Porque en este documento que se les entregó, Escuela Naval del Perú, no sé si ustedes lo están leyendo adecuadamente, pues está saliendo aquí al revés, y empezamos a estudiar, en los elementos del pensamiento, una palabrita que en estos 23 años veo que en Marina, en 23 años ya casi una tercera parte de los oficiales que están en actividad han oído algo de estas clases que van teniendo unos matices distintos. Ya habíamos empezado con una palabra alemana, la Weltanschauung, Whisky, Eco, Lima, Tango, Alfa, November, Sierra, Charlie, Hotel, Alfa, Uniform, November, Golf. Repito por si alguien no lo tiene. Whisky, Eco, Lima, Tango, Alfa, November, Sierra, Charlie, Hotel, Alfa, Uniform, November, Golf. Weltanschauung. Esta dichosa palabra, esta palabrita, que es en alemán. A veces los idiomas tomamos, por ejemplo, de otros idiomas. En Inglaterra, por ejemplo, mientras en Estados Unidos el chico a la enamorada le dice my girlfriend, en Inglaterra, no, this is my fiancé, ¿no? Y así, las cosas van cambiando, cada cosa tiene su nombre, ¿no? O, por ejemplo, cuántas veces se dice en castellano este weekend, o vamos a ir a ver el sunset, en fin, a esas cosas que a veces no sé si la guachafería o qué será, pero van entrando palabras. También una palabra que es citada en entorno académico, el Leitmotiv, ese es alemán propio. Leit, rector, motiv, el motivo que me conduce. Bien. La palabra Weltanschauung, ya la habíamos explicado. Welt en alemán, whisky, eco, lima, tango. Como en inglés, world, Welt es mundo. Welt es mundo. Pero cuando decimos el sustantivo mundo, podemos referirnos a muchas cosas. El mundo físico, el mundo del fútbol, el mundo de la química, el mundo de la política, el mundo de los negocios, el mundo del cadete, etcétera, etcétera. Mundo. También el cosmos, también el planeta, mundo.
¿En qué mundo vives? De repente le preguntan a uno cuando está un poco distraído, ¿no? Welt es el cosmos, es el mundo. También decíamos que esa palabra toma unos verbos en alemán, schauen y anschauen. En castellano, por ejemplo, ver y mirar es distinto. Yo, por ejemplo, ahorita estoy mirando mi router, lo tengo en la mano, estoy mirando el router. Pero más allá hay un sillón y más allá hay unos libros que los estoy viendo. Esto lo estoy mirando. Y en inglés hay también algunas palabras incluso más profundas. El inglés es un idioma más existencial. To see and to look, ¿no? Y también, pues, glance, mirar más fijamente, ¿no? Gaze también puede decir, ¿no? Pero en alemán, schauen es mirar y anschauen es mirar con mucho detenimiento. De modo que vamos armando la palabra Weltanschauung. Weltanschauung es una muy detenida visión del mundo que tiene una persona. No es sinónimo de idiosincrasia. Y como siempre repito, idiosincrasia se escriben las dos con sierra, idiosincrasia. La última no es Charlie. Idiosincrasia, que es el modo de ser de las personas. Una vez el embajador de un país me preguntó con mucha sencillez y tuve que felicitarlo. Le digo, embajador, admiro su... Era embajador de España, hace años. Y me dice, padre, ¿por qué es que para un español es tan difícil el trato en el Perú con los peruanos? Uy, le digo, señor embajador, cuánta humildad la suya. Pero ya que usted me pregunta, con gusto lo voy a responder. Es el mismo idioma, le digo, embajador, es el mismo idioma, pero tiene connotaciones distintas, tiene aplicaciones distintas. Yo le contaba que enseño en la escuela naval y que estoy en la escuela naval. Le dije, por ejemplo, si yo tuviera unos cadetes españoles y le dijera, párense, me van a mirar, ese señor está loco. Pero párense en España es deténganse. Pero si yo digo en el Perú, párense, se ponen de pie. Son casi, podríamos decir, un juego de las palabras, pero sí tiene un significado, un modo de decir. Bueno, el embajador me decía, ¿por qué resulta si el idioma es el mismo? Entonces le dije, excelencia, la primera cuestión, no grite. En el Perú, salvo que uno dé una orden militar, no se grita, ¿no? Entonces, los peruanos hablamos más así, tranquilo, más sosegado. Y al mismo tiempo, diga usted, por favor, diga gracias, use el condicional podría, sería, ¿no? Esa es una. Dos, use el nombre. Si usted le dice a un ministro peruano, que es embajador, dije, ya le dije a esta, y se refiere a la esposa del ministro, al ministro no le va a gustar que usted le diga a su esposa a esta. Esta tiene un nombre, a Susana, a su esposa, ¿no? No grite, diga por favor, diga gracias. Y después le decía, para reírnos un poco, le digo, no diga lisuras. Y entonces me dice, ¿qué cosas son lisuras? Y le dije, malas palabras. Entonces me dijo una palabra que era lisura. Y dije, ya ves, es que en España no se le da el valor que tiene. Pero no voy a grabar, en esta grabación tampoco voy a decir lisuras aquí ahorita. Pero en el Perú somos muy conscientes que las palabras tienen un cierto significado. Entonces, la cosmovisión que tiene cada hombre, cada persona es distinta. Vamos a hablar de nuestro país en primer lugar. Yo no he estado nunca en Huancavelica. Tengo entendido que es la ciudad más alta del Perú y es un frío terrible. Sí he estado en la sierra. Yo mismo he nacido en Arequipa, pero no he vivido en Arequipa, pero sí conozco y he estado. El Cusco ya es 3.600 metros, ya es más frío, ¿no? Más altura, uno respira distinto. Incluso los futbolistas tienen esta afirmación que cuando un equipo llega a jugar al Cusco o a La Paz,
y va desde Lima. Tengo entendido que la cosa es un poco complicada por la altura, ¿no? Por lo tanto, una visión del mundo, cada visión del mundo que tiene una persona, una muy detenida visión del mundo. Entonces ustedes, cuando sean oficiales, por ejemplo, llegarán a bordo y tendrán en la dotación, pues tendrán desde marinería, cabos, marineros, gometes, tendrán oficiales de mar, jóvenes, OM1, tendrán técnicos, y tal vez tomen nota que el día que ustedes lleguen a bordo serán alféreces 22, 23, 24, vamos a decir bastante 24. Pero un técnico de primera puede tener 48 años y es tan marino como ustedes. Una vez yo preguntaba en unas clases que tuve extraordinarias con los técnicos, supervisores, asesores, maestros, cuando el almirante Navarrete, que era comandante general, me pidió que diera clases a ellos. Entonces, una idea que quedó clara desde el principio, y alguna vez lo dije en un discurso que me tocó dar, y estaba presente el comandante general de la Marina, y lo dije lentamente para que se me escuchara y se entendiera. Era una inauguración de algo, pero estaba la tropa, estaba la gente puesta en el Estado Mayor. Entonces dije en un momento, sí, aquí estamos gente de Marina, y tan marino es el señor comandante general de la Marina que está aquí presente, como el último grumete, que tiene un uniforme distinto, pero su pertenencia a la Marina es la misma, con obligaciones y circunstancias distintas, pero no es uno más marino que el otro. El hecho es que cuando ustedes llegan a bordo tienen que conocer la Weltanschauung, la cosmovisión, el mundo que tiene esa persona, eso que tienen ustedes a su cargo. Y por lo tanto, esta detenida visión del mundo, muy detenida visión del mundo. ¿Qué es lo que forma esta visión que tienen las personas? El primero es el entorno ecológico, es decir, donde uno ha nacido o vive. Yo recuerdo mis primeros tiempos en Alemania, me sorprendía muchísimo que en invierno a las 4 de la tarde ya era oscuro, ¿no? Oscuro, oscuro. Y a la mañana siguiente salía el sol como a las 9, 9 y media. Y al revés, en verano, 11 de la noche todavía había sol. Y a las 4 de la mañana ya había sol. Entonces, claro, en invierno uno puede decir, sí, pues hace frío y es oscuro. Da un modo de hacer las cosas, la gente está más metida en su casa, tiene chimeneas, tiene un punto de vista distinto de las cosas. Algo parecido pienso yo que está pasando ahora con esto del coronavirus, que la gente está pues en la cuarentena en su casa. Se están descubriendo algunos aspectos que van a enriquecer la Weltanschauung. Ustedes están en la escuela, sus familias estarán en la cuarentena, pero sí yo opino, como me decía algún amigo almirante, va a haber un después, muy después de esto, que va a ser muy difícil que todo vuelva a ser igual que antes. Es decir, por ejemplo, personas de los países nórdicos, ¿no? Los escandinavos, suecos, noruegos, daneses, su temperamento, porque hace mucho frío, porque es muy oscuro, es distinto. En cambio, ustedes van al sur de Italia, el sur de Italia, Sicilia, Nápoles, toda esta zona, Bari, es un clima distinto, un entorno distinto. Lo mismo en España, ¿no? El sur de España pues tiene los andaluces con un temperamento muy distinto a los del norte, a los vascos, a los catalanes, a los asturianos, ¿no? Así que el clima, el entorno, el ambiente, lo que uno ve, pues influye mucho en ver la visión del mundo. Me contaba una vez un señor que fue en el Cusco a una visita en el Valle Sagrado, cerca de Pisa, bajando hacia Calca. Y en una comunidad, eran unos campesinos con su guara, su pantalón chiquito, su chullo, su ponchito, y muy contentos. Y estas personas le decían a este señor era el arzobispo del Cusco, le decía, ¿qué más podemos querer, monseñor? Mire, no nos falta nada, tenemos agua en el río, el ganado está gordo, no nos falta
forraje para dar a los animales, las gallinitas están creciendo, las casas ya están protegidas, tenemos agua abundante, ¿qué más nos podemos quejar? Claro, evidentemente, díganle ustedes a un muchacho a la edad de ustedes, a ver, tengo mi gallinita, tengo mi vaquita, tengo mi agua que viene por el río, es una Weltanschauung distinta. El otro no es un pobre hombre, el que está en Calca, en La Maya, en Ollantaytambo, por ahí. No, tiene un tan respetable como cualquier otro punto de vista. Simplemente es un peruano que tiene un entorno ecológico distinto y un modo de pensar distinto, ¿no? Otro elemento que ayuda a formar esta cosmovisión, esta visión del mundo que uno tiene, es lo que hemos venido a llamar alteridad. Alteridad. La palabra alter, en latín, quiere decir otro. Podemos decir con quién alternas, con quién conversas. Las abuelas nos decían, la mía me lo decía, hijito, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, que uno enriquece en la amistad. Las Sagradas Escrituras dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Hay que alternar con mucha gente. ¿Qué mundo tiene esta persona? Cuando una persona alterna con individuos distintos, se podría decir que suena hasta guachafo. Es decir, es una persona con mucho mundo, alterna con muchas personas. Y no digamos ya si estamos hablando que puede llegar a otros idiomas, a hablar en otras mentalidades, en otras cosas. Por ejemplo, otro día me decía alguien, porque en Inglaterra y también en Estados Unidos, desearle suerte a alguien es un argot que se usa más que todo en el teatro. Break a leg, rómpete una pierna, que suena catastrófico, rómpete una pierna, pero se dice así, break a leg, rómpete la pierna, es que tengas suerte, tengas suerte. O en Italia, para decir algo parecido, in bocca al lupo, crepi, crepi, estás en la boca del lobo, que es también suerte y a punto de hacer algo. No voy a explicar ahorita de dónde viene esto, pero in bocca al lupo es estar así, en la boca del lobo, es como decir, mátalo. Y después dicen, crepi, mata al lobo. Así que está a punto de ser una cosa muy buena. Cada entorno tiene lo suyo distinto. Yo, por ejemplo, disculpe que ponga el ejemplo de referencia, no conocí el norte del Perú. Y más bien conocí el sur del Perú. Y es mi opinión, no certezas, yo opino, es así, que puedo dividir el Perú en 7 zonas distintas, como ya me lo han oído decir. Por ejemplo, yo opino que la costa norte del Perú, desde Tumbes hasta Salaberry, Tumbes, Piura, Lambayeque, podríamos bajar un poquito casi hasta Trujillo, ¿no? Incluido Pimentel, Salaberry. Es un estilo. Es una costa con calor, una comida muy distinta, un tipo de música distinta. Los apellidos propios del lugar también son distintos. Quesquén, Nerquén, Cusquén, en Chiclayo, Yarlupú, Cutibalú, Querebalú, Sirlupú, pues otros apellidos autóctonos. Y además, en la época preincaica, no prehispánica, preincaica, pues hablaban su idioma propio, tanto los tayanes como los mochicas. El hecho es que ya el mestizaje hace esto. Otra parte es ya la costa centro del Perú. Podríamos decir, desde que éramos Chimbote, que es un puerto del departamento de Ancash, y vamos bajando al primer puerto de Lima, que dicho sea de paso, no es el Callao. El Callao es provincia constitucional, tiene rango de departamento, tiene prefecto, tiene su tribunal propio. El puerto principal del departamento de Lima es Huacho, no el Callao. Entonces pues decimos, supongamos pues ya desde Casma, Huacho, Chancay, Lima, Lurín, vamos avanzando a las playas del sur, Cañete, Tambo de Mora, vamos bajando hasta Pisco y podemos llegar hasta San Juan, ya Marcona. Es otro tipo de personas, otro tipo de clima, otro tipo de comida, otro tipo de actividad pesquera, agropecuaria. Y después bajamos ya hasta la frontera con Chile, desde Matarani, Mollendo, Hilo,
es otro estilo y es un clima distinto. Ya van tres, podríamos decir, el centro norte, la sierra norte del Perú, Cajamarca, ¿no? Pues es un entorno distinto. Yo recuerdo estar en Selendín no, en Contumasá, y sorprenderme mucho del entorno de la gente que había ahí. Era la ciudad sin tiempo. Para mí, cuando fui a Contumasá, acompañado del dueño de una finca con sus hijos, ¿no? El doctor Corcuera, yo estaba pasmado porque es que nunca había visto peruanos que hablaban con acento serrano, pero blanco, así con ojos azules. Entonces, ¿y aquí qué pasó? Este es un enclave español. Así fue nuestro mestizaje. Es decir, la Sierra Norte, donde no se habla casi el quechua. Bajamos a una Sierra Centro. Estoy hablando de la Weltanschauung, de las distintas visiones del mundo. Y yo no sé si considerar a Huánuco, no sé si sierra o selva o selva, pero en fin, por ahí anda. Y bajamos, está el departamento de Ancash, ¿no? Tan sufrido con el terremoto terrible que Yungay desapareció, precioso entorno con el gran, majestuoso Huascarán que tiene ahí, un sitio tan bonito como Caraz, que tiene unas flores espectaculares, y vamos bajando el departamento de Pasco, Cerro Pasco, Junín, Huancayo, ¿no? Entonces ya es un quechua distinto, yo un poquito hablo de quechua, pero lo que hablan por ahí no entiendo casi nada porque son derivadas de esas otras palabras, ¿no? Y ya bajamos a la Gran Sierra Sur, donde podríamos decir ha estado el núcleo histórico, por de alguna manera hablar del Perú, la Sierra Sur, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Puno. Son lugares de una personalidad muy propia. Les cuento una pequeña anécdota. Cuando San Juan Pablo II, el Papa, vino al Perú por primera vez el viernes 1 de febrero del 85, fue al Cusco. Era el día siguiente, me parece. Y me contó el arzobispo de entonces, que ya falleció, Monseñor Alcides Mendoza, que el Papa lo hizo parar el Papa móvil en la Plaza de Armas del Cusco, que se llama Huacaipata, en quechua, lugar de llanto, que después se podrá explicar por qué. Esa lindísima Plaza de Armas del Cusco. Y el Papa le dijo, pare. Y le dijo, he estado en muchos sitios del mundo, pero como esto no he visto nunca. Claro, porque el Cusco es donde uno siente que toda la fibra de la peruanidad vibra, ¿no? Como el español utilizó la mano de obra, albañilería de nuestros antepasados incaicos que pudieron construir las maravillas de Machu Picchu y Sacsayhuamán, y ahora construyen iglesias, pero maravillosas. Llevan 6. Y la séptima, de la cual no conozco, y me parece muy difícil, que es toda la parte de la Amazonía, que es toda la parte de la selva. Hay muchas etnias, hay distintas culturas, lenguas, modos de vivir. Cada una de estas personas tiene un entorno propio, ¿no? En muchas partes del Perú, digamos, especialmente en la sierra, por ejemplo, es costumbre que los hijos al papá le digan usted y a la mamá también usted, no de tú, porque lo considero una falta de respeto. Yo creo que en otras partes del Perú no es falta de respeto decirle al papá o a la mamá, oye papá, oye mamá, ¿no? No caigo en la guachaferia decirle al papá, oye Pepe, oye Susana, decirle a la mamá, no, papá, mamá. Pero sí es un modo de ver las cosas distintas, ¿no? Entonces sí, esto es el segundo. El primero es el ecológico, el segundo es la alteridad, con qué personas se ha tratado, ¿no? Por eso, por ejemplo, los niños suizos, desde chiquititos les hablan en francés, les hablan en italiano, les hablan en alemán, y en el romanche, Schweizerdeutsch, el dialecto propio de Suiza, ¿no? Entonces sí va formando esa visión que tiene del mundo. Y el tercer elemento que forma esta, vamos a decir, visión del mundo es el axiológico. Primero,
ecológico. Segundo, alteridad. Tercero, axiológico. La axiología es una parte de la filosofía que estudia los valores. Que en definitiva los valores son virtudes, ya hemos visto eso. Formar en valores es formar a la gente en virtudes. ¿Qué virtudes ha visto? Virtudes en el hogar, el respeto entre los padres, el respeto de los hermanos con los padres, el respeto entre los hermanos mismos, la misma manera de los padres de dirigirse a los hijos, un entorno familiar, de un hogar luminoso y alegre, ¿no? Es decir, ¿qué valores no ha visto? Ha visto valores de orden en la casa, valores de respeto mutuo entre los padres y los hermanos y los hijos, valores de orden, de disciplina, valores de someterse a un estudio serio, constante, continuo. Pues sí, esto indudablemente ayuda a que se forme una cosmovisión así más completa. ¿Bien? Entonces así decimos que hay pues unos elementos que forman la cosmovisión, el elemento ecológico, donde uno ha nacido, crecido, vivido, el elemento de alteridad, con qué personas han alternado, y el elemento de la cantidad, el modo de vivir los valores, el axiológico, las virtudes, en definitiva. Ahora bien, podemos decir que entre estas modalidades de la Weltanschauung, ya hemos visto los elementos, imaginémonos, no tengo papel acá, me he hecho en falta una pizarra, ¿vale? Que acá en una modalidad de la Weltanschauung, acá está el hombre y el mundo, y arriba está Dios. Es una concepción en la que yo acepto que Dios está acá y yo estoy para dominar el mundo me lo da Dios para mí. Primera modalidad. Segunda, ponemos a Dios acá, pero como una especie de corchete acá, un poco cuestionado. Y ponemos hombre y ponemos naturaleza. En primera está el hombre, que domina la naturaleza. En el segundo, el hombre y la naturaleza. Y Dios ahí está un poquito cuestionado. Y el tercero, aquí no está Dios ni cuestionado. En todo caso puede haber un corazoncito de puro sentimiento. Y el mundo que domina al hombre. No, pues, lo correcto es que el hombre se siente ubicado en el mundo. El hombre se siente destinado al mundo. Y más aún, si vamos a la versión de las Sagradas Escrituras, Dios le dijo al hombre, ponle tú nombre a las cosas. ¿Quién le pone nombre a su chacra, a su perro, no, a su caballo? El dueño. El dueño. Y Dios, que es el dueño, le dice al hombre, tú ponle nombre a las cosas. Y así, efectivamente, cuando Adán, en esta versión veterotestamentaria, pues está puesto ahí, él para el mundo y el mundo a su servicio. No es que el hombre está al servicio del mundo. Todo está puesto a favor del hombre. El hombre es el único ser creado que se cuestiona sobre sí mismo. El hombre, el ser humano, es el único ser creado que se cuestiona sus principios, a dónde quiere llegar. El ser humano que tiene pues una capacidad de raciocinio y de pensamiento. Bien, vamos a parar unos minutos para yo continuar más adelante con el tema que viene después. Ya nos estaremos comunicando y el Cate Galantini les podrá dar mi correo para entablar alguna comunicación. Paramos unos instantes.